JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97, es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy me acompaña como siempre mi compañera Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿qué tal? Gracias, Ros. Dando inicio a nuestra semana de Palabra de Mujer, que como todas las semanas tenemos mucho que hablar de todo índole. Así es que un saludo especial a todos los radioyentes. Y bueno, y empezamos este bloque primero por expresar nuestra condolencia a nuestra gran amiga y colega Neila. Ya desde acá, Neila, un súper abrazo y todo el cariño del equipo de Palabra de Mujer, ¿no? Espero que te recuperes pronto y estemos ya trabajando como el día de hoy. Y bueno, Violeta, lamentablemente esta semana volvieron los feminicidios, ¿no? Y ya desde el inicio de estado de emergencia, que va más o menos del 17 de marzo al 31 de agosto, pues se han denunciado más o menos 14.583 casos. Y el aislamiento pues social obligatorio pues ha obligado, como le hemos repetido, a que ciertas mujeres pues tengan que convivir con su agresor y lo que eso hace que reflejen estas cifras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de emergencia de la mujer, esos centros de emergencia, ¿no? Que más o menos en febrero pues atendieron 17.181 casos y en julio en el 2020 5.608 casos, ¿no? Entonces, en este lapso hemos tenido muchos casos de los cuales otros casos no se han atendido, ¿no? Y es un tema muy, muy complicado, ¿no? Según ENARES también sabemos que cada 10 peruanos aseguran haber sido violentados alguna vez en su vida, ¿no? Y estamos hablando ya más o menos del 63,2% de mujeres que son violentadas entre la edad de los 15 y 49 años, ¿no? Y bueno, y esta semana ha habido dos casos, ¿no? Uno de ellos, una chica venezolana que fue asesinada por su acosador y luego se suicidó, ¿no? Y así vemos día a día los casos que se presentan pues en las noticias, y no solamente eso, sino también en nuestra comunidad. Y bueno, Violeta, también se habla de una nueva ola, ¿no? Una nueva ola de contagio por esta emergencia sanitaria, ¿no? En la cual ya el gobierno pues ha decretado la cuarentena focalizada, ¿no? Se mantiene la cuarentena en 58 provincias de las 16 regiones del país, ¿no? De las cuales solamente 4 en el sur, ¿no? En una de ellas que está Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, pues, y realmente la posibilidad de un segundo rebrote está muy latente, y sobre todo porque hay personas muy susceptibles a captar este virus, ¿no? Sobre todo las personas que no han salido, ¿no? Entonces es complicado y debemos de tener un poquito de darle mucha importancia a eso, ¿no? A la gente que no está muy, muy, muy vulnerable, esto sí, los niños. ¿Cómo ves el panorama, Violeta? Bueno, Rosana, coincido plenamente que ha ido creciendo el feminicidio, aparte del feminicidio, la violencia intrafamiliar, y esto refleja cómo la sociedad no está previsto aún como una política de Estado, la salud mental, que debería haber ya implementado en estos tiempos el gobierno de turno, porque de lo contrario esto vamos a seguir contando todos los días, ya no será 14.500, sino serán 14.800, 15.000, y creo que queda solo en conteo. El Centro de Emergencia Mujer, que es del Ministerio de la Mujer, debe tomar mayor trabajo articulado con otras instituciones, ¿no? Que vienen a ser la Fiscalía, que viene a ser la Defensoría, y en ese sentido creo desde Palabra de Mujer debemos seguir sensibilizando a las mujeres e informar que también hay canales que podemos dar apoyo y respaldo, cómo hacer llegar sus quejas, ¿no? Porque tenemos que de alguna manera ser parte de la solución, ¿no? Da mucha pena y este aislamiento seguirá aún porque al final el temor de salir de los adultos mayores u otros hace de que en la casa siempre esté una mujer, ¿no? Y el agresor es el más cercano. Eso en cuanto al tema de feminicidio. Además venimos con el tema de la segunda ola, esa segunda ola que todavía falta un diagnóstico real. Este es un supuesto de que han salido a decir muchos especialistas, infectólogos y conocedores de la salud, a decir que el 30% ya enfermó en el Perú.
faltaría esos 70%. Claro, el 30% que están inscritos o diagnosticados por MINSA u otra institución de salud y que hayan sido canalizados su tratamiento. Pero de eso debemos tener un 20 a 30% de los que son asintomáticos, nunca se sacaron un examen, nunca fueron al médico o simplemente no conocieron si se enfermaron, que son un buen porcentaje. Que superemos en estos momentos de haber enfermado aproximadamente 50-60%, tenemos ese 40% duro que aún no ha salido de casa, que son los más vulnerables porque lo hemos cuidado a los abuelitos, a nuestros papás, a las personas que tienen enfermedades precedentes. Entonces es un riesgo inmenso que ahora con la nueva normalidad y con la salida de los domingos, que a veces no es necesario, preocupante, pero ojalá los peruanos creo que somos luchadores y podamos entender y tratar de llevar a cabo, pues, de nuestra parte, nuestro rol ciudadano. Así es, Violeta, ¿no? Sobre todo buscar estrategias para poder, de alguna manera, contrarrestar este virus que nos está afectando. Y bueno, con esto hemos acabado la sección de comentarios. Muchísimas gracias, Violeta. Y ahora pasamos al espacio Mujer Noticia con Leslie Silvera. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás? Adelante, Leslie. Hola, compañeras y oyentes de Radio La Digital la 97. Espero se encuentren bien. Bueno, hoy en Mujer Noticias tenemos información muy importante, pero antes, compañeras, mencionarles que esta semana se ha conmemorado 45 años de la promoción de mujeres paracaidistas del ejército peruano. Recordemos que esto fue un salto que marcó un hito en la historia del paracaidismo nacional. Un 21 de septiembre, al sur de Villa El Salvador, 226 mujeres bajaron del cielo para vencer y abrirse un espacio en un campo que hasta este entonces era destinado solamente para los hombres. En este grupo de mujeres podíamos encontrar a estudiantes universitarias, secretarias, amas de casa, que se habían pasado por un arduo proceso de entrenamiento y que finalmente saltaron de unos 400 metros de altura. Increíble cómo estas mujeres juntaron todo su coraje para finalmente saltar y cumplir su meta. Sin duda es una fecha que no debe ser olvidada, ¿verdad, compañeras? Y es interesante que las mujeres hayan tomado este reto y lo hayan asumido como tal, ¿no? Un día muy importante para recordarla. No solamente importante, ¿no? O sea, esas mujeres guerreras de que se toman la iniciativa y realmente rompen paradigmas, ¿no? ¿No? Vemos cuántas cosas han tenido que haber sido observadas, ¿no? No sé, pues señaladas con el dedo, ¿no? Por la época, ¿no? Ah, exacto, sobre todo en esa época. Exacto, sí, compañeras. Siempre recordaremos esta fecha que marcó un nuevo logro para las mujeres. Y bueno, cambiando el tono de las noticias, comentarles, como bien venías comentando Roxana, respecto a que el Ministerio de la Mujer publicó una cifra respecto a la violencia ocurrida durante esta pandemia, y durante más que todo el inicio de emergencia, ¿no? Teniendo unas cifras más exactas, se registraron 14.000 casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Estos casos han sido registrados por los equipos itinerantes de urgencias que se instauraron para atender a las víctimas de violencia durante justamente toda esta coyuntura debido a la pandemia. Este equipo señaló que durante la inmovilización también social que hubo, se encontraron más casos de violencia física, a diferencia de lo que se daba antes de la pandemia, que eran más casos de violencia psicológica. Sin duda, esto es una noticia muy preocupante porque las cifras nos muestran que la violencia no para, ¿no? Entonces, esperemos que la Ministerio de la Mujer actúe con mayor prontitud. Partiendo a un ámbito nacional, también comentarles que en Chimbote, la Defensoría del Pueblo ha pedido la creación de 2 juzgados para atender casos por violencia contra la mujer. La institución señala que en el ámbito de la Corte Superior de Justicia del Santa se han solicitado más de 3.000 casos de violencia para protección, más que todo, en la justicia del Santa. La coordinadora del módulo de Defensoría del Chimbote, Jocelyn Villanueva, indicó que es necesario contar con más órganos especializados en violencia contra la mujer y el grupo familiar, tal como se ha solicitado a la justicia de Santa. Por ello solicitó la implementación de 2 juzgados especializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar para más que toda la provincia de lo que estaba mencionando. Por supuesto, vamos a estar atentas a esta solicitud para ver que se puedan atender con mayor prontitud esos 3.000 casos que se estaban dando en esta región. Y bueno, compañeras, también comentarles que sobre un caso de feminicidio, justamente una noticia muy lamentable, que una joven venezolana de 24 años
se convirtió en la víctima 92 a nivel nacional de feminicidios ocurridos en el Perú, al morir a manos de un hombre de 37 años. La joven había llegado hace más de un año desde Venezuela y se alojó con su familia en Chorrillos. En el lugar también vivían otros compatriotas que habían llegado justamente de Venezuela para poder trabajar, ¿no? Oportunidad laboral aquí en el Perú. Y ahí es donde uno de ellos, Raime Rojas, quien conoció a la joven y inmediatamente empezó a acosarla. Esta situación se tornó insoportable, sobre todo desde marzo, cuando empezó la cuarentena. Y ella decidió no denunciarlo y prefirió ignorarlo, ¿no? Creyó que de esa forma él iba a dejar de hostigarla, pero esto terminó siendo una tragedia, ¿no? El hombre se metió a la habitación de la joven, que estaba en el tercer piso, y la degolló con un cuchillo para posteriormente él suicidarse en la azotea del edificio. Horrible lo ocurrido con esta joven compañera, pero esto nos abre una situación que se vive mucho en el Perú, lo cual es el acoso. Muchos de nosotras hemos sufrido de este acoso, tanto en las calles, en el transporte, y muchas veces las penas o, bueno, las multas que se le dan a esas personas nos quedan sin ninguna multa en realidad, ¿no? La verdad es que ese es un tema muy, muy controversial que se está viendo demasiado en el Perú y esperemos que esto se pueda solucionar, porque la verdad es que los acosos en la ciudad, sobre todo en esa ciudad, es demasiado. Sí, como le dice, estos tipos de acosos es muy, muy subjetivo, ¿no? Que sí, pues no tenemos muy claro en qué momento, empezando de una persona hasta qué momento nos afecta a nosotros como acoso, ¿no? Y luego esto llevarlo, no sé, a otra instancia. A otro nivel. Otro nivel. No es un tema muy latente en la cual pisamos piso falso, no sabemos, ¿no? Y que tenemos que tener, pues, nosotras como mujeres y todos los que trabajan en el área de mujer, estar atentos para poder crear más estrategias, ¿no? Para poder tal vez tener más tipificaciones de estas operaciones, ¿no? Que hacen esos tipos, ¿no? Y poderlos parar de alguna manera o prevenir. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, Violeta, entramos al otro bloque que se llama Panorama de la Semana. Empezamos el tema social, ¿no? Según el Centro John Chomsky de las Ciencias e Ingeniería de Sistemas, pues ya se registran más de 31 millones, ¿no? de infectados y la suma de fallecidos ya suman los 971,000. No, el Perú sigue siendo el quinto país por encima de los 768,000 casos positivos y también tenemos pues una cifra de decesos más de 31,000. ¿No? Este es más o menos el reporte en lo que va de la semana, ¿no? También comentarles que el Ministerio de Salud MINSA pues ha indicado que hay más o menos 8,520 pacientes hospitalizados por el tema del COVID-19, de las cuales 1,405 ya se encuentran en UCI, ¿no? En ventilación mecánica, en la cual ya viene haciendo una decreción en estos tiempos. También tenemos, por otra parte, que el presidente Martín Vizcarra llegó al Cusco, ¿no? Y ha anunciado una entrega, pues, del Hospital Antonio Lorena en 17 meses, ¿no? Ha entregado hospitales temporales para la atención de pacientes. También tenemos la declaración de Emma Poma, ¿no? Que es la directora de la Red de Salud en Huancavelica, que también nos dice que ya 3 días ha indicado que no hay ningún deceso, ¿no? Que también nos parece algo muy alentador y nos da mucha esperanza. Por otra parte, también el presidente de consejos, Walter Martos, también estimó para este primer trimestre del 2021 que se estaría ya distribuyendo y vacunando a los peruanos en contra del COVID-19 y que ya se ha realizado un pago anticipado a los laboratorios como Fisher y COVAX Facility, ¿no? Para adquirir más o menos un total de 22 millones de dosis, ¿no? También un tema alentador que vamos a seguir haciéndole seguimiento. Y bueno, Violeta, otro tema latente, pues, que ha paralizado ese suministro de vacunas de niños, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Sobre todo en la región de Lambayeque, ¿no? Miren, en Lambayeque nomás van 30,000 niños. Imagínate en todo lo que viene a ser el territorio peruano, ¿no? Son niños de menos de 5 años que no están recibiendo su vacuna por el tema de que hemos estado en confinamiento, y bueno, y esto súmale también a los pacientes que lleva el Estado de alguna manera el seguimiento de sus enfermedades que tampoco han estado, pues, brindándoles su dosis de medicina, como se dice, para que puedan todavía, ¿no?
contrarrestar sus enfermedades, ¿no? Se está previendo que más o menos se va a vacunar a 70.000 personas este año contra la influencia del neumococo. Esto incluye a los niños y a los adultos mayores también, ¿no? Y bueno, esperemos se regulariza pues, para que no dejar indefensos a tantos ciudadanos y no se venga esta segunda ola con niños y personas ancianas totalmente vulnerables, ¿no? Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, Violeta, eso es en cuanto al tema social. En cuanto al tema económico, te podría decir que ya se empieza la fase 4 de reactivación, ¿no? Ya lo indicó así la ministra, de la cual va a ser va a ser gradual, ¿no? Y el programa de reactivación, pues, dentro de las fases se encuentran los vuelos internacionales, ¿no? Ya se puede abrir los gimnasios, cines, servicios de esparcimiento, entre otros, ¿no? Todavía está por proponerse. Y bueno, en el mes pasado se aprobó un proyecto de ley por la cual se estaría pagando los aportes y exaportantes de la ONP, ¿no? Se está estimando, como ya sabemos, en una UIT, 4.300 para los afiliados menores de 65 años, ¿no? Y mientras hayan cumplido 20 años de aportes obligatorios, podrían recibir hasta la totalidad de sus aportes, ¿no? En el caso de que alguna persona quisiera ver el estado de sus cuentas de contribución, pueden entrar a la página de la onp.gov.p y poder ver ahí su caso o tal vez llamarlos. Y también desde el 21 de septiembre, pues, 4.629 empresas y en todos los sectores económicos de alguna manera han recibido créditos de reactiva, ¿no? Estamos hablando del 98% que son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y también por otra parte, UCINER ha informado que tanto el bono de electricidad que nos ha estado brindando ya llegó a los 4.944.000 hogares a nivel nacional, ¿no? Y se puede revisar a través de la web también de bonoelectricidad.p, en el caso si uno quisiera también de alguna manera, no sé, pues, ¿no? Que puedan evaluar su caso, ¿no? Y ya sabemos que el promedio de consumo es de 125 watts entre marzo del 2019 y febrero del 2020. Y por otra parte, hablando del Cusco, ¿no? El gerente general de la Municipalidad Provincial del Cusco, Juan Carlos Galdós, pues, propone que se declare de emergencia financiera debido a la situación difícil por la que no puede estar, esta provincia no puede emprender nuevas obras y mucho menos pagar a sus trabajadores, ¿no? Ya que se refleja porque anteriormente pues percibía más o menos del 50 y 60% de tickets turísticos, y ahora esos ingresos no hay, ¿no? Esa es realmente ahorita la situación que está pasando en la Municipalidad Provincial del Cusco. Y bueno, por último, Activa Perú nos comenta, pues, según estudios, que el 83% de hogares, por lo menos hay una persona que ha perdido el empleo durante este periodo, y se estima que el 34% de peruanos ya inician un negocio, ¿no? A través de redes sociales, Facebook, WhatsApp o página web, ¿no? Es más o menos el alcance que nos da este estudio, y como sabemos, Violeta, la calle habla por sí, ¿no? Y es el termómetro de la economía, y es que los ambulantes se niegan a dejar las calles, ¿no? Además que, como ya hemos estado comentando, el aumento de delincuencia por la emergencia sanitaria se ha incrementado. Esto es lo que hemos recibido en esta semana. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Entramos al panorama político. Bueno, Roxana, muchas gracias. Ingresamos con el panorama político de la semana. Da mucho que hablar en estas elecciones que ya se avecinan. Hay muchos cambios, pero también sorpresas. Y quizás en primer momento tenemos que hablar en elección del TC. El Congreso está apurado para elegir a los representantes del Tribunal Constitucional, que para nosotros genera mucha suspicacia, porque es la desesperación, el apuro a finales de su gestión, ¿no? Debemos esperar que la siguiente legislatura pueda elegir y quizás seleccionar de la mejor forma, porque ahora ya emitieron el reglamento en consulta ciudadana, cómo van a ser las reglas para elegir al Tribunal Constitucional. Eso nos está generando a la población que tenemos que estar vigilantes de esta actitud, porque de hecho esta acción no solo nos genera suspicacia, sino también
cada uno de los intereses que representan los legisladores y cómo salvarse de algunas cosas que tienen todavía observadas dentro de su grupo o participación. Bueno, cambiemos a ver, a la medida que se nos avecina ya las elecciones 2021, algunas sorpresas. Podemos entender que hay un poco de flexibilización o en este cambio de normas electorales en que no se está fortaleciendo las instituciones partidarias. ¿Y por qué lo digo eso? Porque en estas reglas que ahora van a ser candidatos, los candidatos presidenciales, reúno la idea, pueden elegirse 6 veces, quiere decir que los partidos nuevamente van a ser diente de alquiler. Existir, en todo caso, es que las instituciones que administran, las instituciones que fiscalizan, deben tener las reglas más claras para los partidos políticos en nuestro país, porque los partidos políticos se llevan los candidatos al Congreso, llevan el presidente, la plancha presidencial, y son los que van a girar o avanzar hacia mi agenda de nuestro país. Entonces, si tanto nos quejamos de los legisladores, del presidente de la República, yo creo que las instituciones que fiscalizan a los partidos políticos deben tener reglas claras, que los candidatos a la legislación, al Congreso, o los candidatos presidenciales de la plancha presidencial, que es el vicepresidente en ambos, deberían tener una militancia con tiempo, deben tener una vida partidaria para que les genere convicción, porque podemos elegir personas, pero quien lleva la agenda son los partidos políticos, quien llevan un plan de gobierno. Y además, en nuestro país estamos mal acostumbrados a veces solo ver el plan de gobierno que es de 5 años. Nosotros tenemos que pensar es en el avance de un plan de Estado, como en otros países, para tener consecuencia y secuencia de las cosas que tenemos agenda país. Porque si no terminamos de un gobierno a otro gobierno, solo realizando lo que se dijo en campaña, el otro gobierno llega, hace lo que se dijo en campaña, retroceso, adelanto, y eso no nos genera buena agenda país y menos aún para los más vulnerables. En lo siguiente decía, esta semana que ya se avecinan las elecciones, ha habido novedades de las organizaciones políticas partidarias y hacen su unidad. Por ejemplo, los moraditos ya están con sus acuerdos con Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana, ¿quiénes son? Está representado por Salomón Lerner, Carlos Tapia, Moradito, ya sabemos, por Julio Guzmán. Entonces, no sé qué les une ahí más que ir a ganar votos, ¿no? Entonces, debemos ahora estar viendo qué candidatos son los que representan realmente los intereses de la población. Y además, estas reuniones o estos acuerdos, ¿qué intereses llevan en cada uno de su migración? Tenemos en democracia indirecta con Perú Libre, ya hicieron sus acuerdos. Nuevo Perú, que es de Verónica Mendoza, con Juntos por el Perú, que venía a ser la organización de Yehude Simón, pero ahí también en sus entripados la organización propia que no resuelven, ahora hay 2 cabezas, ¿no? Yehude Simón y el secretario general por su lado. Marcará dice, bueno, en eso estamos, quizás en parte compartimos, que no deberían haber acuerdos, sino que los partidos políticos deben ir cada uno con su partido, con una militancia antigua, con cuadros dirigentes, tener su propia plancha. Eso es lo que nosotros debemos insistir, que los partidos políticos sean sólidos, que lleven gente representativa, que lleven gente convicta, confesa de hacer el bien común del país, ¿no? También tenemos a Gilmer Violeta, que están llevando como candidato con el partido político Contigo, con Máximo San Román. También es Mendoza, que indicaba que tiene más de 6.500 firmas para que pueda presentarse en estas elecciones. Vamos a ver sus acuerdos o su línea solo de su partido van a ir en esas elecciones a competir. También tenemos a Raúl Díez Canseco en Acción Popular, pero ahí tienen 3 cabezas. Tiene Johnny Lescano y Alfredo Barrachea, que no sabemos cuál va a ser, porque al final de todo estos son precandidaturas en su momento, lógico, pero que se afianzará, como dice la ley de partidos políticos, en una elección interna para que te informe ya la plancha presidencial y los candidatos congresales. Tenemos otra novedad, es de que Hernando de Soto va también como candidato con Avanza País y está llevando dentro de su segunda presidencia es a los hermanos Añaños, ¿no? Sabemos quiénes son
empresarios los añaños. Además de eso, hemos tenido esta semana, creo que un remesón dentro del APRA, que siempre han estado perfilándose Nidia Vilches, candidata, la precandidata para la presidencia, después de la elección serán que afiancen la candidatura, pero ahora hay una duda, ¿no? Porque se ha inscrito Roque Benavides y Roque Benavides es un empresario, ha sido el presidente de la CONFIEP y sabemos que él dice que tiene una deuda con el APRA. Sabíamos siempre que el APRA perdió una línea en su momento, ¿no? Esa línea que había nacido del antiimperialismo, creo que ellos más se pusieron al lado del imperialismo nacional, ¿no? Y no solo nacional, sino también internacional. Creo que esas novedades vamos viendo en el tema electoral. Este tema electoral nos va a traer, además de eso, quizás muchas sorpresas de personas que no han estado nunca en partidos políticos. Por ejemplo, Forsyth ya perfila y se ha inscrito en el partido de Humberto Lay, que es la Espiga, y bueno, creo que ahora sí nos toca una tarea principal a los ciudadanos, es saber elegir para no volver a quejarnos, ya que este quinquenio perdido, Agenda País, ha sido muy un retraso para la sociedad, que habíamos dado un pie en cuanto a la economía, en cuanto a gestión, y diversos. Creo que esta pandemia ha podido visibilizar las dificultades que tiene de forma estructural nuestro país, y esa estructura que ya no responde a la realidad ni a la necesidad peruana, que sabemos que en esta crisis sanitaria ha sido vulnerado muchos derechos laborales, además de eso conversábamos con Roxana hace un momento, el tema de violencia intrafamiliar. Todo esto es porque genera una política de Estado y esa política de Estado no está siendo atendida. ¿Y quién debe atender eso? El Ejecutivo, ¿no? En trabajo articulado con el Legislativo, porque el Estado tiene una estructura, tiene los tres pilares, que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y todos esos actos son de preferencia, que es el Ejecutivo, el Legislativo, son actos políticos, y si hacen actos políticos, creo que estas elecciones cabe elegir a las personas idóneas, a las personas que representan a una población, porque va a ser elegido, que todos a veces toman el nombre del pueblo, llegan a tomar la curul o llegan al Ejecutivo y lo que hacen primero es hacer trabajos para sus intereses personales o de grupo. Después de ese escándalo que hemos tenido de actos de corrupción, que han tenido los videos, enfrentamientos del Congreso, el anterior de 2016 hasta 2018, de 18 ahora a 21, es ridículo. Pensamos con el Congreso que se había ido, había resuelto el problema de no solo enfrentamiento, sino de obstrucción, pero hemos visto ese mismo canal, no hay articulación de trabajo, y creo que tenemos que pensar nuevamente, decía, estos actos políticos, más del actuar politiquero, a veces tienden a hacer algunos políticos, es sus quehaceres políticos, que es haciendo con visión país, y esta visión país que tanto requiere de la unidad de todos los ciudadanos, esta crisis sanitaria, crisis económica, la inseguridad, todo es una voluntad política del Ejecutivo que haga un trabajo articulado con el Legislativo, y además de eso, que tiene que engancharse con los gobiernos regionales, locales, vitales, y trabajar en una cadena de gestión. Estamos para culminar casi a 3 meses el año y no tenemos mayor gasto presupuestal. Eso también, quienes tenemos que estar vigilantes los ciudadanos. Creo que desde este medio tenemos que sensibilizar a los que nos escuchan, que para elegir hay que pensar, y hay que pensar la trayectoria de estos políticos, que estos partidos que van a llevar como vientre de alquiler a estos políticos que quieren ser candidatos al Congreso, que quieren ser candidatos a la presidencia, creo que nuestro voto emana ese sentir, y ese resultado 2021 de las elecciones debe ser distinto. Además de eso, hay un rechazo desde el Congreso que están, especialmente los del UPP, que están incentivando cómo salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ya ha sido claro la Defensoría del Pueblo, que eso ha rechazado tajantemente el proyecto de ley que buscaba retirar al Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y otro tema en esta semana que ha sido también mucha evidencia, que hablábamos de esos 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, es el tema judicial. El tema de los cuellos blancos no hay cuándo resolver.
Eso de los cuellos del puerto, de los cuellos blancos del puerto tampoco. Ahora hay enfrentamiento entre fiscales y ahora han pedido que al final de todo, que la fiscal de la Nación, en el caso del presidente Vizcarra, dentro que está llevando a cabo la investigación, que se inhiba porque en uno de los audios se escucha que tendrían alguna coordinación. Entonces, es cuánto podemos informar de la semana del quehacer político y solamente hacer un llamado a toda la ciudadanía, ser vigilantes y estar atentos, sensibilizar que tenemos que tener una cultura política. Ya se nos avecinan las elecciones para no seguir quejándonos de estos congresistas, para no seguir quejándonos de la mala gestión o quizás la incapacidad de gestión de este gobierno y la GCP, porque al final es uno, ¿no? Estos 5 años es uno, que se ha dividido en dos por 2 presidentes. Entonces, creo que también eso hace que la ciudadanía debe estar en los espacios de tomas de decisión, haciendo sentir su voz. Solo ese llamado y ya estaremos hablando la siguiente semana del acontecer político y de otros más. Muchas gracias, Roxana. Adelante. Bueno, y con esto terminamos el panorama político, ¿no? Le damos pase a Evelyn para hablar en la nueva sección La Mujer en la Historia. Bienvenida, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Roxana Violeta, ¿cómo están? Bueno, gracias por el pase, compañeras. En esta ocasión hablaremos de una mujer que marcó historia y traspasó fronteras, a pesar que años atrás a las mujeres se les restringían muchas cosas. El machismo en esa época era muy marcado en distintos aspectos, ¿no? Se trata de María Laura Esther Rodríguez Zulanto, la primera médica peruana. Y bueno, para saber un poco más sobre ella, contaré brevemente. Laura nació un 18 de octubre de 1872 en el distrito de Supe, ubicada en la antigua provincia de Chancay, que en la actualidad pertenece a Barranco. Tiempo después se mudó a la capital y cursó los estudios primarios en el Colegio Badani, y cuando terminó la primaria estudió desde su casa, porque en esa época los colegios no eran autorizados, los colegios de secundaria no eran autorizados para las niñas, pero su hermano le brindaba clases durante 2 horas. Años más tarde, logró culminar la educación secundaria mediante un examen tomado por un jurado especial de la Dirección de Instrucción, el cual lo aprobó con una buena calificación. María Rodríguez no se conformó con terminar la secundaria, pues en mayo de 1982, cuando tenía tan solo 19 años de edad, logró ingresar con el puntaje más alto, es decir, un 20, a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2 años más tarde, se matriculó en la Facultad de Medicina de San Fernando, donde se graduó como médico cirujana el 25 de octubre de 1900, convirtiéndose en la primera mujer en llevar estudios médicos. Pero durante su formación universitaria tuvo muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en la clase de anatomía, ella no podía participar, tenía que estar detrás de un biombo, ese tipo de cortinas que se usan para separar las camas hospitalarias, porque en esa época no podían ver las mujeres cuerpos desnudos. Sin embargo, no se dio por vencida y continuó con sus estudios, repasando constantemente con su hermano Abraham, quien también estudiaba medicina. Tiempo después, cuando cursó el 3er año, consiguió la autorización especial del decano de la facultad para realizar disecciones anatómicas en una sala separada junto a su hermano. Cabe recalcar que María contribuyó con el desarrollo de la salud pública y promovió la participación de la mujer en la vida social, pues fundó la primera escuela de enfermería de nuestro país y ella ahí enseñó anatomía, fisiología e higiene. También en 1913 participó en el 5º Congreso Médico Latinoamericano, que fue celebrado en Lima por su investigación que realizó sobre la tuberculosis. Lamentablemente, ella falleció cuando tenía 46 años, el 6 de julio de 1919. Bueno, sin duda es una extraordinaria mujer, digna de admirar, ¿no? Porque a pesar de que tuvo que enfrentar prejuicios, restricciones y estereotipos de la sociedad limeña de esa época, porque se pensaba que la mujer solo debía prepararse para el matrimonio, para cocinar,
hacer los quehaceres del hogar, atender al hombre, a los hijos, ella salió adelante y logró cumplir sus sueños. Bueno, compañeras, eso fue todo en Mujer en la Historia. Gracias y conmigo será hasta la próxima. Bueno, sí, muchísimas gracias. Y realmente un gran logro, ¿no? Porque como tú dices, lo difícil que era para esa época, ¿no? No solamente ingresar, sino acabar y luego ejercer ante una sociedad tan machista en la que vivimos y que todavía seguimos a pesar de todo el tiempo que hemos estado, ¿no?, viendo la evolución de la mujer. Bueno, han tenido que soportar, y más que un logro, es una mujer de carácter, ¿no? ¿Qué opinas, Violeta? Bueno, Rosana, interesante lo que nos comenta Evelyn y cómo la mujer ha ido desarrollando en todo este proceso histórico de nuestro país, pese a las dificultades y adversidades que la sociedad misma nos ponía en el camino, ¿no? Ha sido un tema de política de Estado y qué diferencia con la educación de ahora, que tenemos prioridad y a todas las carreras. Y imaginarnos que detrás de un biombo tenía que recibir sus clases es algo que nos admira, ¿no? Que nos admira tanta fortaleza de una mujer, y más aún que amó a la ciencia y como trasciende, como ello trasciende en nuestra historia. Ejemplo de mujer en verdad. Muchas gracias. De nada, hasta la próxima, compañeras. Bueno, amigos, después de escuchar a Evelyn con Mujer en la Historia, terminamos nuestro primer bloque. Después de una pequeña pausa, regresamos con nuestro invitado especial, Hugo Carrillo, antropólogo, investigador social, cantautor, poeta, con la presentación de su libro Hacia la Mujer, ¿no?, que tocará temas muy importantes relacionados a ello. Regresamos. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta y como lo anunciamos, ya estamos con el antropólogo Hugo Carrillo. Bienvenido, Hugo, gracias por la entrevista. Y para compartir un poco sobre tu obra, Ancash Guaita, Flor Azul, ¿no? Como sabemos, Hugo, de corazón sanmarquino, ¿no? Estudió la carrera de antropología en la Universidad Nacional de San Marcos. También ha realizado ensayos sobre formas y códigos de comunicación, tengo entendido, sobre Perú, ¿no? Narraciones especializadas, 4 títulos en quechua, 3 en español. También vemos que has tenido un logro de primer premio, ¿no?, en el 5º concurso mundial de libros de cocina y vino en Suecia, que es en el 2002, ¿no? Alpaca, el gran sabor andino, ese es el concurso. Y bueno, ha colaborado más de 20 años en el diario La República, Páginas Libres, El Observador, El Peruano, y bueno, además de muchas publicaciones de ensayos en revistas, ¿no? Como por ejemplo Revista El Ser, El Quehacer, Perú Hoy, Apurímac, entre otros, ¿no? Además que también has hecho elaboraciones materiales radiofónicos, que también me parece muy, muy lindo e interesante, en Cahuachnin Chipac, ¿no? Y bueno, y para terminar, que es muy largo tu currículum, no, has sido congresista en el periodo 2011-2016, ¿no? Un currículum muy sólido, muy enriquecedor, y muchas gracias, Hugo, nuevamente por esta entrevista y bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Coméntanos cómo así nació la idea de realizar este libro. Bueno, primero un honor conversar con ustedes. Siempre un aliciente, siempre rico conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, entre los trabajos que emprendí hace muchos años, todos ellos están referidos en realidad a un tema de naturaleza política, es decir, rescatar nuestra propia identidad, ir hasta el quechua, rebuscar en el quechua, rebuscar las canciones y comenzar a entender la historia del Perú desde la música, desde el huayno. Ese fue mi propósito. Y entonces en ese derrotero es que incluso me atreví a escribir un libro con 100 recetas de carne de alpaca. Cuando se mandó ese libro al 5º concurso mundial de libros de cocina y vino, el Ministerio de Agricultura se opuso. Me dijo que cómo era posible que mandara un instrumento de capacitación para indígenas, ¿no? Para indios, que cómo era posible, íbamos a quedar muy mal. Yo dije, no importa, pero que esté en un rincón de la feria.
que sepan que la carne de alpaca es buena, que es carne magra, que es carne de calidad y que nosotros podemos muy bien mejorar nuestro sistema alimenticio con la carne de alpaca. Bueno, lamentablemente para ellos ese libro fue premiado con el primer lugar en el concurso mundial de libros de cocina y vino. Incluso las editoriales que se opusieron a la publicación de ese libro vinieron después para tratar de enmendar la plana, pero bueno, ya era bastante tarde, ¿no? Y entonces con ese libro se hizo conocer efectivamente las bondades de la carne de alpaca en términos de nutrición y alimentación en el mundo. Luego trabajé otros materiales, sí, también, efectivamente. En Londres, la BBC fue la única entidad que me dio la oportunidad de ser el primer locutor quechua de la BBC de Londres. Y a despecho de quienes dicen que el quechua está desapareciendo, que ya somos poquitos, que ya no hablamos muchos, ni que somos apenas 4 billones en el Perú, la BBC de Londres nos contrató para hacer un programa para 30 millones de quechuahablantes en América Latina. 30 millones, nada menos. Y estoy hablando de hace 20 años o más. De manera pues que sí, tuvimos la oportunidad de preparar un material interesante con 20 programas de radio que rescatan lo que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? Las enfermedades de mayor prevalencia en América Latina, y el programa se difundió en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile inclusive, ¿no? Por los programas en quechua, a través de repetidoras, no solamente la BBC, sino otras emisoras. Y finalmente me preguntaste cómo así nace Anjas Huayta. Anjas Huayta nace porque en mi recorrido buscando cuentos, mitos, leyendas, historias, me encontré en la zona de Andahuaylas con este libro. Se llama Drama, 1814, Rebelión 1914. Es un homenaje, es un reconocimiento al centenario de la gesta de Tupac Amaru, del brigadier Pumacahua y los hermanos Angulo. Me llamó a curiosidad el libro, porque había sido editado en Abancay en 1914. Averiguando, entonces, supe que era el segundo libro en ser publicado por una mujer, en ser impreso por una mujer, y además en una ciudad pequeña como Abancay, 1914. Documentos publicados por una mujer datan seguramente del 900, en 1890, 95 más o menos, y son las novelas de Clorinda Mato de Turner, ¿no es cierto?, en el Cusco. Es decir, este no es un documento simple, es un documento que tenía toda una intencionalidad política. Sus autoras son dos mujeres andahuaylinas, Blanca Montes y Trinidad Montes Cano. Ellas son las autoras de este libro. Cuando averigüé quiénes eran estas personas, me encontré con dos mitos. Un mito urbano que recorría la ciudad y que decía que la autora de este libro era una mujer con, digamos, su prestigio no era tan bueno en la ciudad, ¿no? Que era una mujer muy enamoradiza, muy amante de las danzas, especialmente de las danzas de las tijeras, y que practicaba alguna religiosidad pagana. Claro, si estaba cerca de los danzantes de tijeras, era tipificada por el establishment, por la cultura oficial, por la religión y por las autoridades como una mujer demasiado ligada a los indios. Eso no estaba bien visto en 1914 en la sociedad peruana del interior. Pero como no me quedé conforme con esa visión, recorrí los pueblos que ella había recorrido, especialmente su hacienda donde estuvo encarcelada. Ya me llamó la atención que una mujer estuviera encarcelada en su propia hacienda. Entonces me fui a conocer los restos, ahora es una comunidad campesina, me fui a conocer la hacienda y me encontré con que el mito era absolutamente distinto que en la ciudad. La historia era absolutamente distinta. Se trataba de una mujer líder de un movimiento indígena, campesino y femenino. Se trataba de una mujer que rescataba las identidades culturales. Se trataba de una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres a su participación en la vida electoral. Es decir, son los primeros antecedentes de la lucha por la participación femenina en los procesos electorales de manera igualitaria. Y era además líder, y era una de sus tareas fundamentales, estaba encaminada a conseguir que los indios tuvieran derecho a construir este país, que la población indígena participara en los procesos de construcción de nuestra identidad nacional, cosa que era absolutamente criticada por el resto de la sociedad civil de entonces, ¿no? Y claro,
hice un seguimiento más permanente y me encontré con muchísimas cosas. No era el único texto el que había escrito esta mujer, eran varios textos, pero además empataba con un periodo muy importante de la República. Empataba con 1914, 1920, y resulta que en esa época estaba, recuerden ustedes, era la época de la Belle Époque, ¿no es cierto? Billinghurst, el retiro de Billinghurst como antecedente de lo que le pasó a PPK. Billinghurst había cometido casi el sacrilegio de establecer el régimen de las 8 horas para las mujeres y para los niños, ¿no? O las 8 horas de trabajo eran, digamos, antecedentes iniciales de la lucha incluso por la jornada laboral de las 8 horas. En esa época se inscribe entonces toda esta historia. De manera que lo que hice fue simplemente historizar qué pasaba en esa época y me encontré con que ella no solamente luchaba por la participación de las mujeres y la población originaria en los procesos políticos, sino que además estaba empeñada en lograr que tuviéramos una participación mayor en la construcción del país, es decir, en la construcción de esto que se llama república y que no se ha terminado de construir aún, ¿no? Y estaba empeñada en lograr que se eliminara el trabajo gratuito, es decir, recordemos que en esa época estábamos hablando de la mita, la población originaria era trasladada a las minas para el servicio gratuito, el sistema de pongos, igual que el sistema de jornada para el trabajo en las carreteras, ¿no? La famosa ley de conscripción vial. Hugo, esos son los antecedentes. Claro, es así como tú también empiezas a desplegar tu lado femenino, ¿no? Por la manera en cómo tú utilizas tu narrativa y empiezas a describir todos estos hechos. ¿Y por qué Isaura de los Santos? Es que es tu seudónimo que siempre usas, simplemente lo estás usando en este libro. No, Isaura de los Santos es un homenaje a Clemencia Isaura, que es la protectora de los poetas, de la literatura, que Clemencia Isaura no se sabe exactamente si existe, claro, la historia dice que sí existió, que era protectora de los juglares, de los poetas. Es en realidad el personaje que creo yo ha posibilitado que no solamente la construcción de los juegos florales, sino que la poesía se muestre absolutamente plena. Entonces, siempre he usado este seudónimo porque además eso tiene que ver con lo que tú has comentado hace un momento. Yo estuve muy mal hace muchos años, hace 20 años, estuve muy mal, casi desahuciado, y me obligué a asistir al consultorio de un curandero en Ollantaytambo, en el Cusco. Este señor me hizo hizo algunas averiguaciones, y entre ellas trató de descifrar cuáles eran los orígenes de mis males. Y creo que tenía una técnica muy parecida a la técnica de los japoneses, ¿no? En lograr las terminaciones de los músculos, en fin. Pero sus dedos eran muy fuertes. Entonces los exámenes eran muy dolorosos, demasiado dolorosos. Por supuesto, yo mordí un pedazo de tela, mordí un trapo para poder soportar el dolor. Y este hombre me enseñó que el dolor se soporta sacando el lado femenino. Me dijo, saca tu lado femenino, porque las mujeres tienen esa capacidad, esa enorme capacidad. Históricamente está demostrado que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Eso de el sexo fuerte, el sexo débil es una gran tontería. Echa tu lado femenino para que veas cómo es posible soportar un dolor de esta naturaleza. A partir de ahí sí comencé a comprender. En ese momento sentí efectivamente que podía soportar ese dolor. Me alcanzó para soportar ese dolor, pero después descubrí que efectivamente había otra mirada, ¿no? Que había que echar una mirada. ¿Cómo están pensando? Así como se discute
cómo es que la población originaria tiene otro pensamiento, que tiene otras formas de ver el mundo. Bueno, dicen que eso es folclore, ¿no es cierto? Nos dicen que eso es visión o una visión del mundo. En realidad es una forma simplemente de ver el mundo. Pero creo que también el hecho de ser mujer te da la posibilidad mucho más amplia, ¿no es cierto? Como creadora de vida, de ver ese mundo. Yo he tratado de alguna manera de ver ese lado, he tratado de entender un poquito. Lo que he hecho es tratar de entender por qué razón una mujer en esa época, se inscribe en ese marco, por qué reacciona de ese modo. Posiblemente es una osadía pretender pensar como una mujer, pero he tratado de hacer lo posible porque considero, al igual que Santiago Posteguillo, que dice: me rebelo contra el hecho de que estas historias tan apasionadas de mujeres relevantes en la historia hayan quedado ocultas, porque la historia la hemos contado hombres que solo se centraron en la historia de los hombres. Ya es hora de que se cuente la historia completa. Lo que yo he querido es contar la historia completa. Lo que yo he querido es no solamente que a través de Anja Suaita se pueda mostrar lo que ella estaba pensando, sino lo que estaba ocurriendo en el contexto político de ese entonces. Y eso no se ha borrado. Seguimos viviendo, siguen, ¿no es cierto?, ninguneándonos, siguen pensando que nosotros somos ciudadanos de tercera clase. Ese era el pensamiento de Anja Suaita en ese momento, y eso es lo que he querido rescatar. Bueno, estimado Hugo, interesante, y lo felicitamos por todo. Quizás usted es un cultor de nuestras vivencias andinas, ¿no? Ha podido ver desde el Perú profundo, más aún siendo de Chinchero, de Uripa, apulimeño, y los que tenemos esa sangre arraigada en las serranías, sabemos las vivencias propias de nuestras mujeres, de nuestros hombres del campo, y cómo se va cultivando en la familia. Quizás en esta trayectoria, y más aún en este libro, podría haber incidido, haber sido, tenía una madre profesora destacada, además su señora madre, y ver a la mujer con esa preponderancia en el rol, no solo dentro de la familia, sino de la sociedad, y más aún en el Ande, que a veces es muy invisibilizado, y como bien usted lo decía, en el proceso histórico. Yo creo que sí, efectivamente, el haber estado cerca de la influencia de las mujeres, creo que ha hecho que yo tenga una visión absolutamente distinta. Yo recuerdo que mi forma de ver el mundo está muy relacionada con lo que decía una vieja abuela que se llamaba la doña Evarista Sinchi Puyucawa. Doña Evarista nos enseñaba cómo es el mundo a través de sus cuentos, mitos, historias y leyendas. Y doña Evarista era ciega, pero además era la que daba de comer a toda la población, siendo ciega. Ella no necesitaba apoyo de nadie, ¿no es cierto? Siendo ciega, era la que daba pensión a todos los maestros. Siendo ciega, era la señora que preparaba las mejores comidas del planeta, que yo sepa. Siendo ciega, esta señora era la mejor tejedora, la mejor urdidora de toda la región. Sus payáis, sus ponchos y mantas eran absolutamente apreciados. Siendo ciega, además, yo me burlé alguna vez, le dije a la señora: abuelita, ¿y cómo escoges los colores? Y ella me dijo: los colores, bueno, puedes escogerlos con tus lindos ojitos, pero también los puedes oler y principalmente los sientes en el alma. Y me dijo cómo escogía los colores. Esa es una historia maravillosa que la estoy contando. Entonces, estuve cerca de esas mujeres que tenían una enorme sabiduría, y por supuesto le debo mi visión a un grupo de mujeres. Creo que ahí están mis abuelas, pero fundamentalmente esa mujer, siendo mujer de pueblo originario, una mujer llamada hoy campesina, indígena, como se le quiera, pero tenía una enorme sabiduría esa mujer. Alguna vez le pregunté: abuela, y estoy muy asustado porque dicen que viene la muerte para llevarse a los ladrones grandes y pequeños. Lo que pasa es que yo estaba hojeando su duraznero, estaba queriendo robarme el durazno, y entonces me quise anticipar y le pregunté: abuela,
y dice que va a venir la muerte para llevarse a los ladrones grandes y pequeños, más o menos haciendo previsión de que por favor no me afecte la muerte, ¿no? Y la abuela me dijeron, no, ese no es un cuento, ese no es una historia. Y pues la triste historia de un ladrón de ganado, del Huacazúa Loaipardo, que está triste porque ya se le acabaron las fuerzas para robar. Y entonces ahora sí va a venir la muerte a enlazarlo a él, ¿no es cierto? Él ha estado enlazando toro ajeno, ahora viene la muerte para enlazarlo a él. Me dio entonces una enorme descripción de cómo terminan los pillos, los ladrones, a propósito del momento que estamos pasando en el Perú. Entonces, yo sí estuve muy cerca de mujeres que tenían esa sabiduría, esa inclinación. Recuerdo que, por ejemplo, en ese pueblo, cuando pasaba un forastero, jamás se quedaba sin comer ese forastero del pueblo. La abuela decía, ¿quién es ese señor que está en la esquina? ¿Quién es ese señor que está en la plaza, en la placita? Invítenlo a comer, porque ese señor es forastero, no puede dejar de comer en este pueblo. Esas eran las mujeres que estaban cerca de mi entorno. De hecho, mi abuela paterna murió cuando mi padre tenía apenas 2 años, es decir, mi padre no la conoció y yo tampoco. Pero mi padre tenía como sustituto una mujer de esa misma naturaleza. Una mujer que crió a su abuelo, que lo crió a él, y por supuesto me terminó criando también a mí. Una mujer que vivió 107 años y era una mujer llamada indígena, campesina o como se le quiera, pero con una enorme sabiduría. Yo estuve en ese entorno y creo que a partir de eso me permití entender mejor los procesos tanto culturales como la importancia de ver por entero, ¿no es cierto?, la vida misma. Interesante, y además de eso tiene usted una manera de buscar el alma pícara, jocosa. Muchos recordamos como un hombre andino, es sencillo, aparte de su inteligencia, y que aquellos que amamos al Perú, que esto siga creciendo, ¿no? Y más aún quizás al final nos deleite un poquito de su música, que a veces no transmite, como a veces otras regiones, la nostalgia, sino al contrario, le da alegría, le da estilo jocoso, burlón, ¿no? Divertidos además. Entonces, a ver si al final nos puede dar algo de Zorros de Arriba, y como otros, ¿no? Ha tenido muchas, y cada que escuchamos tenemos esa añoranza quizás de nuestro ande, de nuestras vivencias de la niñez, porque ya muchos a veces nos hemos vuelto citadinos, pero eso no hace, vemos nuestras costumbres, y más teniendo cultores como usted, ¿no? Entonces, esto ojalá sigamos avanzando y que el quechua no se pierda, si no seamos difusores de todo esto. ¿Qué proyección en estos tiempos de COVID, aparte del Anjas Guaita, que ahora el rol de la mujer que usted ha sacado bien a luz, podemos visionar para el 2021, que es el Puertas del Bicentenario? Continúo en el mismo proceso. Yo quería simplemente rescatar lo último que has señalado y que tiene que ver con por qué razón canto solamente canciones jocosas, alegres. Claro, hay cantos muy tristes, pero ese término no puede ser generalizado al país. Sí, hay cantos profundamente tristes. Los cantos señoriales de Andahuaylas o de Cucho son tristes. Pero también hay tristeza, pues, en todos los géneros musicales, ¿no? A ver si recordamos, por ejemplo, el tísico de Felipe Pinglo Alba, ¿no? Tápame la cara, hazme ese favor, el tísico es mi mal. Más triste que eso no hay, ¿no? Pero no puede ser calificado el huayno como enteramente triste, y no es verdad. Lo que yo trato de decir es repetir el mensaje del maestro mayor José María Arguedas. Lo que nos dijo Arguedas en diversas tonalidades es vivir en tiempo de carnaval, vivir alegres, vivir contentos. Nos andamos quejando que nuestros papás no nos dejaron hablar quechua. Ay, mi madre me dijo, amañari maichu, no hijito, no hables quechua, por eso yo no sé quechua. Mentira, porque apenas llegan los carnavales, salimos cantando chaeragme, chaeragme. No, es mentira, pues. Tenemos el alma ahí metida. Y entonces solamente se trata de rescatar esos momentos. Vivamos en tiempos de carnaval, eso es lo que nos propuso José María Arguedas. Y esa es la intención de mostrar que en el espacio andino hay un montón
Y lo que yo estoy haciendo es textos, lo que había indicado José María Arguedas. Arguedas decía en su famoso canto quechua, ya llegará el momento en que un mestizo nos haga conocer las canciones más alegres del Perú. Yo simplemente estoy cumpliendo con esa agenda. Y en ese propósito, sí, no solamente en el cancionero que ha salido publicado este año, sino también en Anjas White, en la novela. La novela es recorrida por el huayno. La novela es recorrida por distintas canciones. Es que, como dice José María Arguedas, en el huayno está expresada la historia del Perú. El huayno expresa eso. Por eso, seguramente, por esa razón, seguramente en los huaynos hablamos pues de muchos momentos de tristeza. Por ejemplo, se dice que el huayno Adiós Pueblo de Ayacucho se hizo cuando el mariscal Cáceres se fue llevando a sus montoneros llevando a los montoneros a la campaña de la Breña, ¿no? Lo despidieron con esa canción. Entonces, se trata de ver qué enseñanzas, qué propósitos tiene cada una de las canciones. En ese marco estoy trabajando ahora último un cuento dedicado a las abuelas del Perú, precisamente mostrando cómo esa sabiduría puede decidir una visión absolutamente distinta del mundo. Estoy empeñado en ese proceso y fundamentalmente lo que estoy haciendo es escribir en quechua. Felizmente he sido reconocido en este último periodo por la revista Caretas, pero más que por la revista Caretas, por UNESCO, por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Educación. Me han reconocido en el primer premio del concurso del cuento de 1000 palabras en lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? No ganar el concurso en sí, sino hacer saber que el quechua tiene exactamente la dimensión o quizá tiene mejores posibilidades, y nosotros los quechuahablantes tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno de nosotros, una frasecita, una palabrita, tiene que comenzar a ser puesta en papel, tiene que convertirse en jelja, ¿no es cierto?, para demostrar que nosotros somos enteramente capaces. Como decía Arguedas, en tecnología todavía podrán llevarnos alguna ventaja, pero en arte, en ese tipo de cosas, es bastante improbable que nos lleven ventaja. Somos un pueblo milenario que tiene arte no solamente para exportar, ¿no es cierto?, sino para convertirla en gran teoría, para comenzar a discutir también en quechua temas que tienen que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Ese es el propósito, hacer un esfuerzo porque el quechua comience a ser descifrado en diferentes ambientes. Ya he tenido la suerte de publicar varios libros y claro, al comienzo me decían, estás loco, si no leemos en castellano menos van a leerte en quechua, ¿no es cierto? Va a ser imposible. Bueno, el primer libro que publiqué, que se llama La memoria del agua, se agotó la primera edición. Claro, era una edición pequeña de 1000 ejemplares, pero se agotó y ese es un buen signo. Y como consecuencia de eso hay un estudio hecho lamentablemente todavía por estudiosos americanos acerca de la poesía actual en el Perú, pero creo que la pandemia, a propósito de tu pregunta, nos ha demostrado la vitalidad del quechua. No hay, ¿no es cierto?, en este momento pantalla que no tenga algo de quechua. Y hay todo un descubrimiento. La Municipalidad de Lima ha abierto un curso para enseñarse el quechua. Y resulta que se saturó, ¿no es cierto? Habían como 400, 500 participantes en el curso, y entonces ese es un buen signo. Y por lo menos yo he notado que hay a grosso modo, un cálculo muy ligero, por lo menos 100 cursos online o en línea, ¿no es cierto?, para aprender quechua. Eso es un buen síntoma. Y el hecho de que en los últimos 5 años hayan surgido por lo menos 60, 80 o 100 escritores en quechua, poetas jóvenes, aquellos que vinieron en los programas de
de Beca 18, en fin, están comenzando a escribir en quechua. Hay una efervescencia de la escritura quechua y eso es absolutamente bueno. De hecho, hace 2 años fue premiado, ¿no es cierto?, Ajupampa como la primera novela escrita en idioma originario, en quechua, y ganó el concurso del Ministerio de Cultura. Hay que felicitarnos por eso. Creo que y lo que me tiene bien es que creo que estoy contribuyendo y creo que es mi deber contribuir, si tengo la posibilidad de hacerlo, escribir en quechua, y eso me tiene bien. Y estoy aprovechando precisamente la pandemia. No, y es un maravilloso trabajo el que estás haciendo, Hugo, ¿no? Porque de una manera, pues, hagas a relucir todo lo cosmopolita andino que tenemos, ¿no? Y que es enriquecedor, ¿no? Y que lo necesitamos, sobre todo ahora en estos momentos de pandemia, y que sabemos que lo tenemos que tener. No sé si nos puedes deleitar, como nos dijo Violeta, con alguna cancioncita antes de irnos alegre, que necesitamos en estos tiempos de emergencia sanitaria. Hay una hermosa versión que se llama Aila, de Puquio, que casi siempre la canto cuando estoy sumamente alegre. El Aila es el canto de los jóvenes, es el canto de la despedida, de las fiestas. Entonces, y aprovechando que hoy es Día de la Juventud, ¿no? Aprovechando que es Día de la Juventud, también un saludo. Pero por supuesto a todos ellos. Sí, y el Aila dice, Lima Palacio de Pongo Chape, Lima Palacio de Pongo Chape, bandera chay peruanacha, y más un tamara papashkam, 28 ya y ponchao champe, y más un tamara papashkam, 28 ya y ponchao champe, chaynam yo gatos ochkane, aguayuno pa ponchao champe, chaynam yo gatos ochkane, aguayuno pa ponchao champe, hanan ay yo como un yachta, si que han chiquitos ochkane, hanan ay yo como un yachta, si que han chiquitos ochkane, cinta y aurora, cinta y labrara, cinta y aurora, cinta y labrara. Súper lindo. Y aparte que tiene sus coplas, escucharlo nos deleitaría mucho. No solo son las canciones, lo que escribe, sino también las coplas interesantes, que es, por ejemplo, el Atuchayay, que nos recuerda mucho hacia los otorongos, ¿no? Sí, es un regalo que me afectó a mí mismo, ¿no? Y eso está bien. Y yo sigo cantando, por supuesto, el otorongo, porque eso no se ha pasado, ¿no? Hemos llegado incluso por obligación, porque nuestra idea era que los criadores alpaqueros llegaran al Congreso. Me terminaron empujando para llegar al Congreso. Y claro, mucha gente se burló, y está bien que se burlen también de mi canto, ¿no? Y eso hay que seguir cantando. Y es creatividad de la población que hace su crítica respecto a lo que está pasando en el acontecer político. Y eso hay que seguir cantándolo, hay que seguir difundiéndolo. Me parece que es nuestro derecho a construir también este país, ¿no? Este país que en este segundo centenario todavía no ha encontrado que es un país diverso. En este bicentenario todavía no nos hemos enterado que tenemos una zona del Braem que tiene 78.000 kilómetros cuadrados y que es más grande que Bélgica y Holanda juntos, que es más grande que Panamá y Costa Rica juntos. Ese es el territorio que todavía no ha integrado este país, para no hablar de las comunidades campesinas que cada vez que se dice vamos a crear un distrito, los congresistas, los otorongos dicen no, ya no repartas la plata, ¿no? Ya la plata es insuficiente para que llegue a Miraflores o San Isidro. Estamos hablando de la celebración de esto que se llama bicentenario y todavía no entendemos que hay 18 millones de quechua pensantes. Claro, nos dicen, no, hay solamente 4 millones de quechua hablantes, son poquitos. No. ¿Por qué no nos preguntan en qué pensamos, en qué idioma pensamos? ¿Por qué no nos preguntan cómo es nuestra construcción gramatical para que vean que efectivamente nuestro pensamiento es absolutamente quechua? Claro, cuando se construye este país no teníamos derecho porque no éramos propietarios, nos habían quitado nuestros recursos. Luego, ahora nos dicen, no, pero ustedes son poquitos. ¿Cómo? ¿Cómo poquitos? ¿8 millones de quechuahablantes son poquitos?
pero si esos son muchos más que Nueva Zelanda, ¿no es cierto? O sea, somos muchos más. Por último, ya, bueno, dicen que somos 8 millones. Bueno, legislemos pues también para esos 8 millones. ¿Por qué en el Congreso hasta el día de hoy no se hace, por ejemplo, traducción simultánea? ¿Por qué razón en el Congreso, cada vez que se hace la transferencia, la traducción de los textos, cuando habla un quechua hablante, ponen ahí, habló en quechua, y no se sabe de qué habló, de qué Congreso estamos hablando? ¿De un Congreso que representa a toda la población originaria del Perú? ¿De un Congreso que representa a todas las sangres? No, creo que tenemos que discutir estos temas, y mi propósito con la escritura, la novela, con el canto, todo eso tiene un solo derrotero. Mostrar que la población originaria, que las mujeres tenemos esta otra necesidad de incorporar nuestra propia visión en el quehacer político y construir de una vez por todas un país absolutamente diverso, pero igualitario, ¿no? Claro, Hugo, oye, y mientras llega el Bicentenario, pues sigamos cantando con alegría, síguenos empapándonos con todo tu conocimiento. Vamos a tener tema para próximos programas, ¿no? Y te vamos a invitar, va a ser un placer tenernos acá, tenerte con Violeta, que en Palabra de Mujer y en todas las voces. Bueno, ya se acaba el tiempo, tú sabes que el tiempo en la radio es, ¿no? Es así de corto. Gracias, Hugo, por todo. Que te vaya bien. Esperamos seguir deleitando más adelante tu música, tu canto, y estaremos atentos de tus libros. Un gran abrazo. A ustedes, un abrazo eterno, Violeta, un abrazo eterno, Roxana. Solamente quiero proponerles, seguramente algunas personas se van a interesar por la novela. Yo les ruego, por favor, ya tienen ustedes la novela, hay que difundirla. Hay que enviarla por correo, no sé cómo la tienen ustedes. Yo no tengo ningún problema con que eso se difunda. No, en el Perú no se hacen, deben haber seguramente dos o tres escritores que viven de su escritura. A mí no me interesa el dinero. Lo que me interesa es que estos textos se difundan. Por tanto, a través de este programa les autorizo, por favor, si hay algunas personas interesadas, les enviamos el PDF, y si no, me llaman directamente a mí, yo me encargaré de difundir. Están absolutamente autorizadas, por favor, a difundir ese PDF a quienes estén interesados. Les ruego hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tus aportes y la entrevista, igualmente Violeta. Y bueno, Violeta, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer, y un fuerte abrazo para todos. Y recuerden no bajar la guardia de este virus y sobre todo ser muy responsables. Hasta la próxima. Gracias. Buen fin de semana. Que les vaya bien, a cuidarse. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.